¿Quién era realmente Daniel? ¿Un simple prisionero o un profeta que vio más allá de su tiempo? Su historia no es solo la de un joven cautivo en Babilonia, sino la de un hombre cuya fe desafió imperios, que sobrevivió a decretos mortales y reveló secretos que ni los reyes ni los sabios podían comprender. Daniel fue testigo de visiones que anunciaban el futuro de la humanidad y la llegada de un reino eterno. Y su vida sigue siendo, hasta hoy, un testimonio de que la fidelidad a Dios trasciende cualquier poder humano. Quédate hasta el final y descubramos juntos la maravillosa vida del profeta Daniel. Daniel fue un joven hebreo de Jerusalén que durante la conquista de Nabucodonosor, en el año 605 a.C., fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes de la nobleza. Jerusalén estaba siendo derrotada, el templo saqueado y miles de judíos deportados. Pero entre todo ese dolor, comenzó la historia de uno de los profetas más inspiradores de la Biblia. Desde el inicio, Daniel se destacó por su sabiduría, inteligencia y, sobre todo, por su fe en Dios. En Babilonia, el rey buscaba jóvenes que pudieran ser formados en la cultura caldea para servir en su palacio. Se les enseñaría la lengua, la escritura, la ciencia y la astrología de los babilonios, pues el objetivo era borrar su identidad y convertirlos en servidores del imperio. Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, conocidos luego como Sadrach, Mesac y Abed-Nego, fue elegido para este entrenamiento. El rey ordenó que comieran los alimentos de su mesa, platos que seguramente eran abundantes, con carnes y vinos, pero que habían sido dedicados a los dioses de Babilonia. Daniel tomó una decisión firme y valiente: no contaminarse con esa comida. En lugar de eso, pidió alimentarse solo con verduras y agua. Esta petición parecía arriesgada, pues si salían débiles, podían ser castigados. Pero Daniel confió en Dios. Al final de 10 días, su apariencia era más saludable y fuerte que la de los demás jóvenes que comieron de la mesa real. Este fue el primer testimonio público de cómo Dios respaldaba su fidelidad y mostraba que su bendición estaba por encima de cualquier dieta o costumbre pagana. Con el tiempo, Daniel se ganó el respeto del rey gracias a su sabiduría y su capacidad para resolver misterios. Fue conocido por tener el don de interpretar sueños y visiones, un don que provenía directamente de Dios. Uno de los momentos más importantes fue cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor sobre una gran estatua hecha de distintos materiales: la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro mezclado con hierro. Esa imagen representaba los grandes reinos de la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero también anunciaba que todos ellos caerían y que solo el reino de Dios permanecería para siempre. Esta revelación dejó claro que la historia de la humanidad no depende de los reyes ni de los imperios, sino que está en las manos del Señor. La fidelidad de Daniel también se reflejó en la vida de sus amigos, cuando Sadrach, Mesac y Abed-Nego se negaron a adorar la estatua de oro que el rey había levantado, una imagen que medía casi 30 metros de altura. Fueron acusados y arrojados a un horno de fuego ardiente. El calor era tan intenso que incluso los guardias que los lanzaron murieron por las llamas. Pero dentro del horno ocurrió un milagro. Apareció una cuarta figura junto a ellos, alguien que el rey describió con apariencia de hijo de los dioses. Los 3 jóvenes salieron ilesos,
sin quemaduras ni siquiera olor a humo, un testimonio poderoso de que el poder divino está por encima de cualquier amenaza. Daniel mismo enfrentó una de sus pruebas más grandes. Un grupo de gobernadores celosos de su posición logró hacer que el rey firmara una ley que prohibía orar a cualquier dios excepto al monarca durante 30 días. Cualquiera que desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Daniel, sabiendo las consecuencias, no ocultó su fe. Continuó orando 3 veces al día en dirección a Jerusalén, como siempre lo había hecho desde joven. Fue acusado, arrestado y condenado, y al ser arrojado al foso, parecía que todo terminaría ahí. Sin embargo, Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. Al amanecer, el rey Darío fue corriendo al foso y lo encontró vivo, sin un solo rasguño. Ese día, el rey proclamó a todo el imperio que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, aquel que libra y salva, y cuyas señales y maravillas no tienen fin. Además de estos hechos milagrosos, Daniel fue un profeta que recibió visiones sobre el futuro que siguen sorprendiendo hasta hoy. En el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, se describe cómo vio a 4 bestias saliendo del mar, representando los grandes imperios del mundo. Pero en medio de esa visión, también contempló la figura gloriosa del Hijo del Hombre, a quien le fue dado dominio eterno sobre todas las naciones. Una clara profecía mesiánica que apunta a Jesucristo. Más adelante, también recibió la famosa profecía de las 70 semanas, una de las más estudiadas de toda la Biblia, porque anuncia con exactitud la venida del Mesías. Estas revelaciones muestran que Daniel no solo fue un hombre fiel en lo personal, sino también un mensajero de esperanza para todas las generaciones. Daniel vivió muchos años en Babilonia y también bajo el dominio persa, sirviendo a diferentes reyes con integridad y sabiduría. Fue testigo de la caída de un imperio y del nacimiento de otro, pero su fe nunca se debilitó. Incluso en su vejez, cuando era un anciano olvidado por muchos, continuaba orando 3 veces al día, confiando en las promesas de Dios y esperando el cumplimiento de su palabra. Su vida es un ejemplo poderoso de cómo mantener la fe en medio de la adversidad, cómo ser luz en un mundo oscuro y cómo la fidelidad, aunque probada con fuego o con leones, siempre es recompensada por el Señor.